Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre cómo hacer un cambio. Este va a ser el primer video de una nueva serie que estamos empezando, que vamos a guiar paso a paso a todos ustedes que quieran hacer un cambio y no sepan bien cómo hacerlo, ¿no? Y esta es la primera parte de esa guía. Entonces, lo primero de lo que hay que hablar es cómo darnos cuenta de que un cambio ya es necesario, de que ya es tiempo de cambiar. Y bueno, muchas veces, si están viendo este video, probablemente ustedes ya sientan alguna necesidad, alguna incomodidad, y por lo general se da porque pues justo tienes como una sensación de que algo no está bien, ¿no? De que algo hace falta mejorar. ¿Y tú cómo lo definirías? ¿Cómo, es decir, cómo sería diferente el darse cuenta de que ya necesitas un cambio de verdad a tal vez solamente una molestia Momentáneo. momentánea de alguna situación? Ah, yo creo que se presenta básicamente cuando hay una crisis o cuando hay un asombro muy grande. Ahorita tú nos explicas del asombro y hablo yo un poquito de la crisis, ¿no? Generalmente las crisis, todos le huyen a la crisis y más en esta época en donde todo tiene que salir ¿Cómo bien. definirías una crisis? Son como momentos en donde te encuentras en un estado de no bienestar o de malestar y pasan situaciones que no te gustaría que pasaran, que finalmente te están reflejando algo para cambiar, pero es como una situación de malestar, incómoda. Algo característico que también podría estar en la crisis es que es incómoda hasta el punto en el que ya estás preguntándote que Sí, si ya no, que está peor que esto. sí, claro. Ajá. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué estás viviendo esto? ¿No? Entonces, mira, muchas filosofías, tanto orientales como occidentales, proponen a las crisis como una oportunidad para evolucionar, para transformar, para cambiar. Sin embargo, de repente se vino una ola como muy de proyectar puro bienestar. Que si no estás en bienestar, pues no estás bien, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que la vida sí es un bienestar, pero no un bienestar constante. De hecho, quien está en un bienestar, por decirlo de alguna manera, constante, llega a un aburrimiento tremendo que le provoca una crisis que sugiere, le implica, le obliga cambios. Es decir, necesariamente en la vida siempre hay una especie de malestar que conlleva el bienestar, ¿no? Alan Watts lo definía así como que trataba de imaginarte, trataba de ponerte un ejemplo en donde te imaginabas algo cóncavo, Ujú. algo, Como curvito, ah, como... algo, algo curvito, pero te imaginabas la parte con tu sumida, ¿no? De Ujú, una cuchara. ujú. Ajá. Pero si tú lo analizas bien, esa parte sumida siempre está implicada por la parte que está pues salida. Ujú, Ajá. Tú no ujú. puedes ver la parte sumida y pensar que solamente existe esa parte sumida. Ajá. Solamente puedes comprender lo sumido si también comprendes que eso sumido implica que la cuchara también va a estar como salidita si la ves del otro lado. Ajá. A ver, espera, me estoy imaginando la cuchara, Ajá. ¿no? ¿Y estoy adentro de la cuchara o afuera de la cuchara? Teniendo en cuenta que adentro de la cuchara es la parte Con la que sí, tomas el con la que caldito. tomas el caldito, donde se pone la sopita y eso. Ajá. Ajá, Ajá. Estás viendo esa parte ajá, con la que tomas el caldito. ajá. Y tú no puedes comprender que solamente exista esa parte honda. Ajá. Ajá. Si tú aceptas que existe esa parte honda, tienes que forzosamente Ya, aceptar que claro. existe la otra La otra parte parte, la cuando que le está das vuelta. salida, ¿no? Ajá. Ajá. Y entonces, de alguna forma, él así es analogía, porque la vida es así. Claro. Ajá. Tú no puedes aceptar,
o tú no puedes aferrarte solamente al querer estar bien, Sí. porque el bienestar implica siempre un estado de malestar con el cual te puedes comparar para saber que estás bien. Sí, Ah, claro, de otro modo no te das cuenta. y el malestar es exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú Ujú. ves la vida de esa forma, ocurre un cambio radical en tu forma de percibir la vida y te das cuenta de que ni el bienestar ni el malestar son ni malo ni bueno, sino que siempre se implica uno con el Son otro, ¿no? Es complementarios. el yin y el yang. Por Sí, eso siempre hay un punto claro. negro en lo blanco y un Sí, punto blanco en lo negro. No se puede ni siquiera comprender que solamente exista lo blanco, ¿no? Y sí. él decía, si tú comprendes esto, ya no vas a ver como que la parte negra del yin se está tratando de Ujú. comer a la parte blanca o la parte blanca está tratando de comerse a la parte negra, ¿no? Como que el bien siempre está peleando contra el mal Ajá. o que el mal está peleando contra el bien, sino que los dos están danzando y tú Ujú. asumes que las dos partes Mm. de el yin y el yang, de lo bueno y lo malo, son partes esenciales de esa danza y no pueden estar una sin el otro. En cuanto aparece uno, aparece el otro, ¿no? Bueno, ok. Ajá. Hasta ahí todo bien porque es verdad. O sea, siempre que hay malestar, lo podemos entender, lo podemos identificar porque hemos estado en bienestar. Siempre que hay bienestar, lo podemos identificar porque sabemos que es el malestar, Claro. ¿no? Y por eso lo podemos apreciar. Bueno, y esto te lo A digo, ver. o se los digo a todos, porque, o sea, es necesario entender que no está está mal, ajá, o sea, que es parte de la vida, pero no por eso significa que ese malestar no te esté diciendo que puedes transformar tu realidad. Mira, aquí yo creo que es importante ah, hacer notar algo. No es lo mismo malestar que crisis. ¿No? Ok. La crisis ya está en otro nivel. Ujú, Ajá. ujú, Porque de siempre acuerdo. tenemos muchos momentitos de malestar, ¿no? A lo mejor sientes comezón, a lo mejor la sopa está muy caliente y ya tienes hambre y no te la puedes comer. A lo mejor tuviste una discusión, pero la pudiste sobrellevar y pasar bien, pero pues te implicó un ratito de malestar. Ujú, Pero una crisis ya es otra cosa, ujú, ¿no? Ya es algo distinto, ya es donde tú te estás preguntando qué sentido tiene esto que estás viviendo. Ya te estás preguntando por qué carambas estás viviendo lo que estás viviendo y no viviendo otra cosa. ¿Estás de acuerdo? claro. Y Ujú. aparte como que es más continuo ese malestar, ¿no? O sea, Sí, al punto de que es casi todo el exacto. tiempo, diario y... Sí, y de repente en esos momentos de crisis muchas personas en verdad ya no ven el puntito blanco. Empiezan a ver como todo oscuro, ¿no? Así como diciendo, no hay salida. Ujú, Y justo es ese momento en donde viene viene la oportunidad para una gran transformación. claro. Y Y también entonces, con el asombro, pero eso del asombro está padrísimo, ujú, porque, a ver, cuéntalo, porque eso está muy padre. o sea, porque hay otro filósofo que se llama Jason Ujú. Silva, que de hecho fue presentador de un programa en History Channel que se llamaba Juegos Mentales. Y tiene su canal de YouTube, se los recomiendo, se llama Shots of Awe. Shots como disparos, of Awe, o es asombro en inglés. Lo dejamos en la cajita de descripción si quieres para que... Ajá. Ujú. Y él tiene un video justamente en donde hablaba sobre qué es el asombro, ¿no? Y el asombro es una experiencia que al vivirla tú no la puedes encasillar en la estructura mental que tú posees. Ajá. Es decir, todas tus creencias, toda la forma en la que te educaron y todo lo que has vivido hasta ese punto en donde tienes esa experiencia, no alcanza para definir eso que estás viviendo. Y entonces tu cerebro tiene que crear nuevas conexiones para poder siquiera etiquetar y comprender lo que está pasando. Y una experiencia de asombro, pues justamente trae consigo un cambio en la estructura de tu pensamiento porque de otra forma no puede O sea, no lo caber, concibe. no lo concibe. Ajá. No has tenido experiencias que te refieran a ello. Exacto, No tienes no referencia. tienes ninguna referencia Qué ya. padrísimo. Y entonces cualquier experiencia de asombro también implica como un cambio en tu propia persona. Sí, claro, es como la muerte. O sea, cuando un niño por primera vez o un joven, no sé, se presenta de manera como muy, ¿cómo decirlo? Muy, así como Muy de golpe. muy de golpe a un suceso donde muere un ser querido,
es como un asombro total que está combinado con muchas sensaciones, emociones de Ujú. las que sí tienes referencia y muchas nuevas que surgen con esas combinaciones, Exacto. pero es un asombro total que de repente es como formar algo con lo mismo que ve. Es decir, si ve que en esa muerte hay demasiado dolor, demasiado, eh, empieza a formar como una realidad nueva de la muerte, que es una nueva experiencia que le da referencia a ese suceso. Ujú. Pero es un asombro total, porque Ajá. no había algo que lo Exacto. conectara con eso, ¿no? Antes. Y por lo general las cosas que te asombran, como que implican justo situaciones, eh, te fuerzan a vivir otra cosa, ¿no? Así como a lo mejor que vayas de viaje a algún lugar en donde no te esperabas y Mm. veas algo que Ujú. no tenías como referencia, o que hagas un viaje también tú introspectivo, ¿no? O sea, a un punto a lo mejor en donde te fuerza a verte a ti mismo de otra manera, o sea, con técnicas de meditación o con algún retiro espiritual, alguna droga psicodélica. Todas esas experiencias pueden ocasionar momentos de asombro, ¿no? Y que de alguna forma la crisis es también una experiencia de asombro, pero no positiva. O, Más o, bien o con con, mucho malestar, con ¿no? mucho malestar, porque llegas al punto en el que llegas a un malestar que no habías vivido antes. Sí, Ajá, y claro. en eso se parece al asombro. Llegas a un punto de malestar que, Que no sabes cómo manejarlo. que ya no estaba en tu estructura mental para soportar, y es por eso que dices, ok, creo que ese es Es mi momento momento. de cambiar. Ujú. Entonces, dentro de las crisis, ¿cómo qué crisis podría haber? Uy, pues en todos los niveles, empezando desde el personal, ¿no? Ahorita vamos a dar ejemplos, pero bueno, está el personal, el social, el laboral, el familiar, el de pareja, el económico, Ujú. y de ahí, bueno, podemos mencionar quizás más, ahorita Bueno, no creo los que, ubico, creo que con eso son como todas las suficientes, ¿no? áreas de la vida humana. ¿Cómo darse cuenta si estoy viviendo una crisis laboral? Una puede ser porque cada que despierto, con una pesadez tremenda y con un malestar increíble porque tiene que ir a trabajar y llegar al mismo lugar de siempre y ver a las personas que ve, crisis, ¿no? Y al llegar ahí se siente desencajado o siempre está en conflicto con los compañeros o está en conflicto con lo que hace o está en conflicto con sus superiores o con sus subordinados. Es una crisis laboral tremenda en donde su despertar día a día, no quiero, y empieza a Ujú. enfermarse o empieza a tener síntomas o bueno, empieza a Ok. tener así reacciones fisiológicas y todo Ujú. se traducen como ansiedad, ¿no? Pues es una crisis laboral. Ok. ¿Y cómo sería una crisis social? Bueno, estamos dando ejemplos así, pero pues hay muchos más, ¿verdad? Ajá, Claro. pero vamos a hablar como de Pero cosas es muy como, comunes. es Ajá. como para que identifiquen más o menos si ustedes también están sintiendo hasta cierto nivel algo así y ya. Y probablemente si es una crisis, ya lleven sintiendo el malestar un tiempo. Sí, claro. Y más bien la crisis Y no como que sepan qué denota hacer. justamente el hecho de que ya se estaban sintiendo mal por un tiempo, como que ya habían pensado que esto no estaba bien, pero continúa pasando y cada vez está peor. Ajá, cada vez se pone peor, exacto. Entonces, ¿cómo sería una crisis social? Una crisis social puede ser cuando eh, mm, alguien experimenta mucho miedo, al salir experimenta mucha angustia cuando ve noticias de lo que está sucediendo y eso le impide disfrutar de una salida, le impide Ujú. y básicamente integrarse a espacios diferentes. Ajá. Ujú. Pero También podría hay ser como como que a muchas lo áreas de mejor la esté sociedad, ¿no? viviendo con sus amigos, o sea, que esté experimentando traiciones de sus amigos, o que a Claro. lo mejor eh, no sé, como que él ya no quiera nada que ver con ningún aspecto social, eso supongo que tampoco es Sí. nada bueno. Sí, eso que Pero- dices es como un poco más en lo micro y Ujú, lo que yo expliqué es un poco más en lo macro, ujú, ¿no? Pero ujú, sí, claro, por supuesto, en donde a lo mejor no hay amigos y entonces de repente no entiende a alguien por qué todos los amigos lo rechazan o lo traicionan o hablan a sus espaldas y también se siente que no encaja.
por Ujú. ejemplo. Ujú. Ok, ¿qué sería una crisis personal? Y esas sí las he tenido yo. Sí. Y Supongo digo, que todos, sí, y cada quien las tiene diferente, ¿eh? O sea, claro. ahí voy a hablar pues Pero ¿qué más es bien de lo que yo he qué es sentido, la ¿no? generalidad de... Mira, yo creo que las crisis personales también dependen de la edad de cada quien y se dan de Ah, diferente claro. manera, ¿no? O sea, como todas o sea, más bien, las crisis se dan diferente de acuerdo a la edad, de acuerdo a muchas cosas, ¿no? A la cultura y etcétera. Una crisis personal puede ser, por ejemplo, cuando yo he tenido mis crisis personales, es como un estado de entre mucha tristeza, apatía, desgano, sí, 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 como más bien tirándole a los previos a la depre, ¿no? Un poco de angustia, insomnio, y que entonces yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué está pasando en mi existencia, en mi vida? Y por qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que hacer diferente? Ujú. Aunque siento que también como que toda crisis personal de alguna forma está ligada a lo social o a lo laboral o a Ah, lo oh, sí, familiar. O claro. sea, como que lo personal es justamente en donde a lo mejor tienes crisis en muchos otros lugares y todas se te juntan. Sí, Ah, y eso yo como que es lo que siento. sí, claro. Y me río no porque sea chistoso, me río porque es como, Porque así pasa, ¿no? porque así pasa y como es como impotencia, ¿no? Ante muchas cosas. ¿Y cómo sería una crisis familiar? En una crisis familiar generalmente hay muchas discusiones, muchas peleas, mucho aislamiento. Quien siente la crisis más fuerte generalmente piensa que todos están En contra contra de él. esa persona, ajá, contra él, que nadie lo entiende y pues puede sufrir mucho aislamiento y mucha crítica por parte, en vez de comprensión, al contrario, ¿no? Así como es que tú eres el que sabe, es que tú eres el problema. Y también siento que, ajá, hay mucha, en una crisis familiar llega un punto en donde como es una convivencia constante, o sea, si es que viven en la misma casa en una familia y hay una crisis familiar, o sea, empieza a haber violencia, Ah, ya claro, sea con golpes o ya sea con con muchos gritos palabras o con ajá, indiferencia. o con acciones, con Sí, indiferencia, con, eh, pues sí, cosas que hacen que la convivencia entre la familia se sienta muy tensa, muy insoportable. ajá. Sí. Y generalmente cuando es familiar, no solo uno entra en crisis, o sea, no solo una persona, es como la familia en crisis, ¿no? Ajá, sí, porque Sí, es todo un conjunto. sí, es todo un sistema. Ok, ¿y cómo sería una crisis económica? La crisis económica, pues, híjole, tiene que ver de muchas maneras. Se manifiesta generalmente en quien genera la economía, pero afecta a todos los que dependen de esa economía, ¿no? Ujú, Y puede ser desde alguien que, fíjate, no tiene que ver mucho con cuánto gane alguien, porque puede haber alguien que gane mucho dinero, pero nunca tiene dinero, siempre está endeudado ujú, o da todo lo que tiene y no sabe poner límites ni para administrarse ni para decir no, o sea, ujú. generen y etcétera. Sí, están, son muy comunes. Y creo Y también que... cuando no hay dinero hay crisis. ¿Y cómo te darías cuenta de que es una crisis de pareja? Aquí es muy complicado darse cuenta de una crisis de pareja porque es como, ¿has escuchado esa, qué es? Fábula, historia de la ranita que se mete como a la olla caliente, no está Ujú. hirviendo el agua y el agua empieza como a calentarse, hasta que pues se queda ahí y hierve el agua y se muere, ¿no? Las crisis de pareja, si la gente no está bien cimentada con su valía, con su autoestima, con su reconocimiento, es como esa parte en donde empiezan como discusiones, gente empieza a tolerar mucho, 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 mucho. Hay personas que hasta pierden la vida Mm. en ese proceso de crisis de pareja, porque realmente esa es una crisis, pero una crisis tan larga que vuelve, pues ahora sí que, Que también el problema con las otras crisis es como que te incomodan tanto que ya de plano dices ya, o sea, algo tiene que pasar, ¿no? ujú, Y el problema con la crisis de pareja es que puede durar tanto, tanto tiempo que a lo mejor
ya te vuelves dependiente hasta cierto punto De la misma de la misma cosa, porque ya no te imaginas tú fuera de... fuera de, si no estás con esa persona, a pesar de que esa persona te esté ocasionando mucho mal, ¿no? Sí, y en las otras como que hay muchos factores que te están reflejando cosas. O sea, si tú tienes una crisis laboral, nadie te va a aguantar, ¿no? O sea, te corren o tú renuncias, ajá. Los amigos es más fácil como que te corten, ¿no? Pero en una crisis de pareja, los dos empiezan a enfermarse a la par. Sí, esa es la famosa codependencia. Ujú. Y está muy fuerte. Esas crisis son muy fuertes. Y en una familiar también te empiezan a poner límites o también se empieza a volver muy violento. Todo, Que pero hasta son cierto muchos. punto la familiar se podría parecer también a una de pareja, Ujú. pero Pero no aguantan no tanto. aguantan tanto porque es un Son sistema muchos, más ajá, es complejo. un sistema más, ajá, con más integrantes. Pero la de pareja suele ser como muy íntima. Entonces, afuera puede parecer una cosa y eso también sostiene la misma crisis, ¿no? La cara que se da La afuera, apariencia. que la misma gente la sostiene afuera, ¿no? Como, ay, mira qué bonita pareja, ay, ustedes, ay, tal. Y entonces es como algo muy raro ahí que pasa en el inconsciente, en donde la gente responde a ese colectivo que les dice, es que ustedes hacen buena pareja, pero Sí. dentro, en lo íntimo, es otra cosa. Así que de todos modos, si ustedes llegan a darse cuenta de que están en una crisis De de pareja, pareja. eh, creo que esa es la más a la que tal vez sí sería bueno que escucharan de algún consejo de alguien que los quiere o algo así. Intenten hacer algo para no estar así. Y creo que ahí lo que también se puede ver en todos los tipos de crisis es que lo que cambia, incluso también en el asombro, es lo que cambia es que las creencias que uno tiene tienen que ser modificadas. Tienen que ser Sí, modificadas para que se puedan realizar otras acciones. Porque si uno piensa que debe de cambiar, pero no tiene como realmente la creencia de que algo puede ser diferente o de cómo puede ser diferente o algo así, pues realmente nunca se hace el cambio, ¿no? sí, me ha tocado escuchar muchos jovencitos en donde creen que ya no, o sea, que así como están viviendo, ya es como lo que van a vivir toda la vida. Ujú. Y entonces, pues es falso, ¿no? Porque pues nada es Claro. permanente, todo está en constante cambio. El problema es que el cerebro cree, no nada más el de los jóvenes, sino el de todas las personas, cree que lo que está viviendo es para siempre. Ujú. Mm, ya sea un Y, estado de bienestar o malestar. y bueno, ya después como con todo lo que implica el cambiar, cómo hacerlo, cómo motivarnos y, y cómo al final obtener un resultado benéfico, lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Y por lo mientras, espero que se hayan dado cuenta, si es que están en alguna crisis, a lo mejor a alguien que conocen, eh, que reconozcan, ¿no? Y la diferencia entre a lo mejor un malestar y crisis, entre a lo mejor si tuvieron una experiencia asombrosa y también no sabían cómo, pues que la dijeran y que entonces también eso se pregunten ustedes, bueno, ¿y qué tipo de creencias ahora yo puedo generar con esa experiencia asombrosa, ¿no? Claro. Y qué tipo de creencias yo debo de tener ahora con Ujú. eh, si ya estoy teniendo esta crisis, ¿no? ¿Qué me va a funcionar? No se preocupen, los vamos a acompañar paso a paso en esta guía y Y recuerden que siempre la crisis en verdad es una oportunidad que nos da la vida misma para cuestionar nuestras creencias, como bien dices, para evolucionar. Después de una crisis, lo único que sigue, si uno la acepta para cambiar, para transformarse, es evolución. Entonces, pues cuando haya una crisis, mientras más rápido se acepte y se reconozca, más rico, ¿no? Porque uno puede iniciar desde ese momento su proceso de cambio. y con eso nos vamos a despedir. Si les gustó el contenido y si están a la espera de el siguiente video, den su like, nos ayuda para el algoritmo, comenten algo y suscríbanse. Sí, muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y coméntenos si han tenido crisis y qué tal les ha ido, ¿no? Así como las han superado. Hasta luego.
Gracias.